Hablemos del diodo. ¿Qué es un diodo? Específicamente hay una gran variedad de diodos. Vamos a hablar de un diodo rectificador que se usa para rectificar señales de tipo eléctricas, electrónicas. Y bueno, se construyen a base de silicio y germanio. Su símbolo lo vamos a ubicar en la parte de los transistores. Y aquí tenemos un diodo. Lo voy a arrastrar y colocar en esta posición. En View Zoom tengo una vista ya más proyectada de lo que es un diodo. Es el símbolo de un diodo rectificador. Vamos a ver también, vamos a ver otra orientación de este mismo diodo. Así, ok. Listo, lo tenemos encontrado, ¿no? En cuanto a la posición. Un diodo rectificador se construyen nuevamente con silicio y germanio y tienen valores en los cuales conducen electricidad o no la conducen. Entonces, para el caso del silicio, se rompe o te permite, perdón, el flujo de la corriente eléctrica a 0.7 volts. Y en el caso del germanio, a 0.3, te permite el paso de la corriente eléctrica si está polarizado en la forma correcta. Entonces, vamos a ver un ejemplo del uso de estos diodos rectificadores en un caso práctico. Iniciamos con una fuente de voltaje. Vamos a ocupar esta de 9 volts y la dejamos configurada de 9 volts. Ocupamos ahora sí un diodo rectificador. Nos vamos a transistores, diodo, y lo vamos a poner en esta posición. Y vamos a buscar otro tipo de diodo, de esos que se iluminan, es un diodo emisor de luz. Entonces nos vamos a salidas, vamos a ocupar uno de color, un LED, un diodo emisor de luz, de color rojo. Y para no destruir nuestro componente, es decir, nuestro LED, lo vamos a proteger con una resistencia, como lo vimos en el video 1 de electrónica digital. Y ahora unimos todas las líneas de este circuito con un cable. Listo. El valor que le voy a poner o proponer a la resistencia va a ser de 560, de 480, vamos a dejarlo mejor en 480, 480 ohms. Quitamos los kilos y listo. Ahora vamos a copiar este circuito, un control C, un control V, y lo colocamos de su lado derecho. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitar este diodo rectificador y lo voy a cambiar en cuanto a su posición. Vean que cambió la orientación del diodo. Listo. Pueden apreciar entonces en el circuito de su lado izquierdo que el LED está apagado y que el LED rojo de su lado derecho sí está prendido. Y de hecho nos marca que hay una corriente de 13.3 miliamperes y aquí 0 amperes, no nos marca valor en la corriente. ¿Eso a qué se debe? El comportamiento de un diodo rectificador es si está polarizado directamente, como en el caso de este circuito, de su lado derecho, estamos hablando que está polarizado de manera directa y se comporta como un cable. Si yo quitara este diodo rectificador y pongo un cable, me va a marcar exactamente esos 13.3 miliamperes. Y vamos a verlo, ¿no? Vamos a quitarlo y colocar un cable. Y vean, ¿qué ocurrió? Subió a 14.8 miliamperes. ¿Y eso a qué se debe? Recuerdan que los rectificadores, los diodos rectificadores se construyen de silicio y germanio. Es ahí donde hay esa diferencia en miliamperes. Entonces, si nosotros ocupamos un diodo rectificador y
colocamos en el circuito. Recuerden que necesita 0.7, entonces te roba 0.7 de voltaje. Entonces aquí están entonces esos 13.3. ¿Cómo lo demostramos? Aquí tenemos una calculadora y para demostrarlo es el voltaje de la fuente, que son 9 volts, menos los 0.7 de silicio del diodo rectificador, menos 1.8 aproximadamente del consumo de voltaje del diodo emisor de luz, que es el LED, entre el valor de la resistencia que nosotros ya conocemos, que es de 480. Hacemos la operación y luego pasamos a miliamperes, y aquí tengo los 13.54 miliamperes, que es lo que nos muestra aquí al poner el puntero del mouse como valor. Vamos a buscar un instrumento que nos pueda medir entonces esa corriente. Aquí tenemos el amperímetro y lo vamos a colocar por aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es romper aquí el circuito. Colocamos el medidor de amperaje, que se mide siempre en serie. Copiamos este valor de resistencia, lo colocamos, completamos el circuito y ahí nos va a tener que estar arrojando ese valor de 13.3, aproximadamente 13.5 a 13.3. En cuanto al valor, esa diferencia se ve por el voltaje de consumo del diodo emisor de luz, que es el rojo, que aproximadamente es 1.9, 1.8, 1.7. Y es así como obtenemos el análisis de un diodo rectificador. Entonces, a fin de cuentas, para ese circuito de su lado derecho, este diodo rectificador se comporta como un cable, sí, pero te va a consumir 0.7 si es de silicio, o te va a consumir 0.3 si es de germanio, en el consumo de la corriente del circuito. Y si aquí lo vemos, tengo 0 amperes y me marca 30.6 milivolts, prácticamente pues nada, ¿no? En voltaje. Aquí el comportamiento, como está polarizado en inversa, es como un circuito abierto. Es como si yo pusiera aquí un interruptor y estuviera abierto, pues no fluye las cargas eléctricas. Otra cosa y otro punto importante que hay que resaltar: acuérdense que la corriente viaja o tiene dos sentidos, ¿no? de dirección, y a una se le conoce como el viaje clásico, ¿no? De la corriente, o el viaje convencional, y el otro es el viaje o el sentido real. Entonces, la corriente de manera clásica y convencional podemos decir que viaja de más a menos, para ambos circuitos. Esa es la corriente clásica o convencional, pero de manera real, la corriente, ese grupo de cargas eléctricas, de electrones, de partículas subatómicas, viajan de menos a más, eso se demostró en laboratorio. Entonces, la corriente de manera real viaja de menos a más, pero nosotros para el análisis analítico numérico la vamos a tomar de más a menos, que se llama clásica o convencional. Vamos a ver el comportamiento en una gráfica. Para eso voy a ocupar esta herramienta, que es una sonda, y la voy a colocar, la sonda de color rojo, en mi circuito del lado izquierdo y la sonda de color azul en el lado derecho. Y entonces voy a poder yo, si le damos aquí en la gráfica, visualizar el comportamiento del circuito. Lo voy a agrandar y vean, aquí ya está trabajando 0 volts. Es la sonda de color rojo, quiere decir que aquí no hay voltaje, no hay corriente, no hay voltaje. Y la sonda de color azul está aproximadamente en 8.2 y está trabajando. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos demuestra esta gráfica? Que en el circuito de color sonda de color rojo, pues el voltaje no existe. Por lo tanto, el diodo rectificador está en su forma inversa, no conduce. Y el diodo en su circuito del lado derecho sí conduce, se está comportando como un cable, pero te consume 0.7. Como te consume 0.7, y si estamos entre 9 y 8,
y le quitamos ese punto 7, quiere decir que estamos en 8.2, ¿no? No llegamos al 9 porque hay un consumo de punto 7. Y aquí se aprecia en el comportamiento de la gráfica. Si le ponemos un stop y lo volvemos a echar a andar, se aprecia el comportamiento de ambas gráficas. Y bueno, es así como funciona un diodo rectificador en su configuración de polarización directa e inversa. Recuerden que se construyen de dos materiales, silicio y germanio, son semiconductores y se usan principalmente para rectificar señales. Se ven mejor las señales cuando estamos en circuitos de corriente alterna. Estos dos ejemplos que yo les muestro son de corriente directa. En los siguientes videos analizaremos circuitos de corriente alterna para que vean cómo gráficamente es que rectifica un diodo una señal. Bueno, continuamos. Gracias.